Llegó nuevamente el fin de semana y con él el análisis más picarón y entretenido de todos, en la voz de Pablo Flores, Carlos García, Mauricio Olivares y César Campos. Esto es Un Balde, por favor. Comencemos. Gracias por estar con nosotros, un balde, por favor. Pablo, ¿cómo está, hermano? Bien, bien, con ¿cómo nosotros, estás? Pablo Flores, como siempre, gracias, hermano, por estar No, con igual. nosotros. Mauricio, Qué bueno ¿cómo que está estás? feliz. ¿Cómo estamos? Que está feliz y sonriente, cabrón. No, es que con vos no se puede, ¿ve? Y como siempre con nosotros, Carlos García, embajador, ¿cómo Es la estás? parte seria, la parte seria ¿Cómo del están? programa. Un gusto saludarlos. Un abrazote, muchachos. No, me estoy riendo, muchachos, porque como la introducción de Pablo para saludar al cocho es Épica. bien particular. Bueno, en esta ocasión, como les dijimos anteriormente, vamos a estar hablando de lo que es Palestina, Gaza. Vamos a medio tocar el aspecto humanitario, ya que eso es algo pues que es difícil de tocar hasta cierto punto. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, Palestina es una región histórica del Levante Mediterráneo y que hoy se refiere principalmente a los territorios de Cisjordania y la Franja de Gaza, reclamados por el Estado de Palestina con Jerusalén, como capital reivindicado, ¿no? Ahora, el nombre de Palestina se utiliza desde la antigüedad, aparece en los escritos de Heródoto en el siglo IV antes de Cristo y pasó a designar provincias romanas y fue adoptado posteriormente por el Imperio Británico para definir la zona entre el mar Mediterráneo y el río de Jordán. Ahora, su historia es una sucesión de dominios habitada inicialmente por cananeos, filisteos, luego estuvo bajo el control de los egipcios, de los persas, griegos, romanos, y renombraron la región como Siria-Palestina en el siglo II después de Cristo. Diferentes califatos musulmanes, cruzados, mamelucos, otomanes, y finalmente fue administrada por el Reino Unido tras la Primera Guerra Mundial. Ahora, en 1947, la Organización de las Naciones Unidas propuso la partición del mandato británico de Palestina en un estado judío, israelita y obviamente árabe-palestino, pero esta solución nunca se implementó por la parte palestina. La guerra de 1948 supuso la expulsión o huida de la gran parte de la población árabe y el control israelí de la mayor parte del territorio asignado al Estado árabe. Ahora, desde 1967, tras la Guerra de los 6 días, Israel ocupa Cisjordania y Gaza. Actualmente, Palestina ha obtenido reconocimiento internacional limitado. 146 países de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, la reconocen como Estado, aunque no goza de plena soberanía y sus territorios permanecen fragmentados bajo la ocupación y el bloqueo, ¿no? Ahora, el conflicto Israel-Palestino persiste marcado por luchas territoriales, disputas sobre Jerusalén, tensiones constantes en Gaza y diferentes intentos fallidos de negociación. Prácticamente Palestina es una región con identidad nacional, eso lo sabemos todos, histórica y cultural propia, marcada por siglos de dominio externo y desde el siglo XX por un conflicto prolongado con Israel sobre el control de la soberanía y su territorio. Haciendo énfasis en esto, quiero también hablar de la historia de la Franja de Gaza, que está marcada por una sucesión de conflictos, bloqueos y también desplazamientos, lo que ha conllevado o ha convertido en una de las crisis humanitarias más graves del mundo. No sé si ustedes han estado viendo los últimos videos y realmente es triste, ¿no? Y las fronteras modernas de Gaza se definieron tras la guerra árabe-israelí, como mencioné anteriormente, en 1948. Ahora, cuando fue ocupada por Egipto, posteriormente Israel capturó Gaza en la guerra de los 6 días en 1967, como dije, y en el 2007, tras la victoria electoral de Hamas, Israel y Egipto impusieron
un bloqueo alegando motivos de seguridad. El bloqueo restringió gravemente la circulación de bienes y personas, provocando una escasez crónica no solamente de combustible, agua, sino que de alimentos y medicamentos, y ahorcando la economía y la infraestructura en Gaza. Ahora, a partir del 2008, Gaza sufrió repetidas guerras, tanto entre Hamas e Israel, como entre una intervención entre otros países, y cada conflicto degradó aún más las condiciones de vida, destruir infraestructuras, desplazar poblaciones, limitar el acceso humanitario. Y entre el 2018 y el 2019, las manifestaciones pacíficas, la Gran Marcha de Retorno, fueron violentamente reprimidas, lo que puso en relieve los problemas de derechos humanos y las consecuencias del bloqueo continuo. Ahora, la crisis humanitaria realmente empeoró drásticamente a partir de octubre del 2023, cuando Hamas lideró un ataque contra Israel, lo que provocó una respuesta militar israelí a gran escala y la intensificación del bloqueo total de Gaza. Los bombardeos destruyeron o dañaron más del 90% de las viviendas, hospitales e infraestructuras esenciales de Gaza. Y más del 85% de los gazatíes se vieron desplazados alrededor de 1.9 millones de personas, enfrentándose a una hambruna fuerte, aguda y catastrófica, brotes de enfermedades y el colapso del sistema sanitario. Las labores de ayuda humanitaria han tenido que hacer frente a los cierres de fronteras y las preocupaciones de seguridad como suministros básicos, alimentos, agua y artículos médicos a menudo han sido bloqueados o retrasados, creando realmente un ambiente hostil en esa área. Organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, la Cruz Roja, denuncian desnutrición generalizada, riesgo de hambruna y una ausencia casi total de hospitales funcionales. La destrucción selectiva de infraestructura de agua, saneamiento y atención médica ha provocado una rápida propagación de enfermedades en condición de hacinamiento. La Organización de las Naciones Unidas ha descrito a Gaza como un cementerio para niños, debido a la alta tasa de mortalidad infantil. Hoy en día, Gaza se ha convertido en un foco de atención humanitaria mundial, no solo por la magnitud del sufrimiento, sino también como símbolo del conflicto en el curso, la injusticia percibida, el estancamiento internacional en la resolución de las cuestiones israelí y palestinas en general. Su situación es una convergencia de guerra, asedio, empobrecimiento, y a largo plazo se le impulsa campañas de solidaridad internacionales y llamamientos a la acción humanitaria urgente. No sé si ustedes vieron el video de Benjamín Netanyahu con Trump hablando con respecto a lo que estaba pasando en Gaza. Me parece de que Donald Trump dijo de que una de las soluciones sería de que Gaza pasara a manos de Estados Unidos completamente para que esa área realmente fuera un área de producción. Ahí se los dejo, hermanos, y que comience esa tertulia. No sé si querés arrancar, Carlitos, como siempre, o esperamos al fantasma del Concho. ¿Tenés apagado el micrófono? No tenés apagado el micrófono, Sí, Carlos. sí, gracias. Bueno, comencemos pues, yo primero quisiera reaccionar a algunos de los puntos mencionados por César. Lógicamente en el intercambio vamos a ir ampliando más la discusión y viendo las aristas del conflicto. Si bien es cierto, en términos generales, digamos, César ha descrito a grosso modo la situación en particular en la zona de lo que se conoce como la Franja de Gaza y los Altos del Golán y la situación de Israel. Hay que tener en cuenta también que antes de llegar a describir el papel de Hamás en el conflicto actual, tenés que entender también el papel que jugó la OLP con Yasser Arafat en las relaciones con Israel previo a, digamos, el aparecimiento de Hamás. Y esto es importante también porque si uno analiza la composición de la OLP,
te das cuenta que era una organización, o sea, la OLP significa Organización para la Liberación de De Palestina, Palestina. Ujú. y a diferencia de Hamas, la Organización para la Liberación de Palestina no incluía únicamente un componente religioso, sino también un componente, digamos, no religioso. O sea, tenés a un montón de combatientes de la OLP que no eran musulmanes, no se definían tampoco como chiitas o sunitas, sino eran también, digamos, un grupo más político ideológico, de composición política ideológica, más que religiosa. Ujú. Este detalle es importante porque mostraba también el carácter cosmopolita que se le buscaba dar a Palestina después de la partición del territorio en dos estados. Y también es importante porque eh, hay que recordar que la decisión de la Guerra de los 6 días fue como consecuencia inicialmente por el rechazo de los países árabes musulmanes a la decisión de partir el Estado de Palestina, o partir el territorio de Palestina en dos y crear Israel por una parte y la otra parte, digamos, Palestina. Aquí hay un montón de temas que cruzan también esta línea y que es interesante considerar, como por ejemplo el hecho de que al no recibir, digamos, el mundo árabe no estar satisfecho con la decisión del establecimiento de dos estados, que así fue como se llamó a la decisión de la ONU de partir el territorio de Palestina y crear el Estado de Israel y luego el Estado palestino. Ujú. Digamos, no quiero caer en la culpa es de, pero obviamente la responsabilidad de los árabes y de musulmanes al no aceptar eso e invadir Israel en el 48, como lo estás diciendo, obedeció a esa situación. Por lo tanto, también hay que tomar en consideración que el conflicto obedece también a una visión más amplia de solo la confrontación o la creación de esos dos estados. Y es de nuevo el donde entra la geopolítica de las superpotencias en ese momento. Hay que recordar que inmediatamente después de creadas las Naciones Unidas en 1945, también da inicio formal la Guerra Fría entre los dos bloques, Estados Unidos y sus aliados y la Unión Soviética y sus aliados. Y por lo tanto, la zona del Medio Oriente quedó atrapada junto con otras regiones como América Latina o como países asiáticos o africanos en la lógica del enfrentamiento de la Guerra Fría. Correcto, Y esto es correcto. importante recordarlo también porque eso nos muestra, por ejemplo, que también dentro del mundo árabe y los musulmanes no es un grupo homogéneo. Tú tienes a los chiitas, a los sunitas, a los sefarditas, o sea, tenés Sí. una gran cantidad de pueblos, digamos, dentro del mundo árabe Ujú. que no tienen una posición común o homogénea respecto al enfrentamiento con Israel. Ujú. Después de la guerra de los 6 días, por ejemplo, Israel y Egipto firmaron un pacto o una alianza de un acuerdo de no agresión y de establecimiento de relaciones, también presionado obviamente por Estados Unidos, Ujú. porque indiscutiblemente Egipto, por ser uno de los países grandes, digamos, en la zona del norte de África, eh, y, y con la tradición histórica que respalda la posición que tiene, incluso si la ves desde la perspectiva cristiana o católica o la bíblica, Egipto era el reino de El donde el reino, sí, correcto. pueblo elegido de Dios salió ¿cómo se llama? De la esclavitud en ese momento. O sea, Pero es fantasía, ¿va?
No, es historia. De fantasía. Era puro cuento. Voy que te lo explique cómo se llama que te lo explique el chavo. Decirle la verdad de dónde viene esa historia. No existió nunca. Entonces, Existió que bueno, bueno, Israel. fíjate que no, aceptemos que no haya existido Sí. nunca. Ahorita va la contrapregunta. Ajá. El pueblo palestino no existió nunca. Históricamente no ha existido. Pero siempre se le llamó Fue una creación. una creación de Sí. los ingleses para tener un territorio y controlar a los israelíes, porque ellos sabían que controlando a los israelíes iban a tener acceso también a las fuentes petroleras de la región. Correcto. Y eso fue lo que los ha tenido por mucho tiempo. Entonces, de chambre a chambre, de con quién nos quedamos. Bueno, dale, Carlitos, disculpa que la Bueno, intromisión. ok, no, en esa parte yo quería retomar nada más el tema de la OLP porque me parece que en comparación después con Hamas, que es, digamos, ya otro tema completamente diferente, Hamas sí es una organización fundamentalista religiosa y obviamente con intereses más allá de lo que es estrictamente el territorio, eh, digamos, de la Franja de Gaza o de Cisjordania, que es la otra parte de Palestina después de la partición o de la decisión de las Naciones Unidas, porque eso tiene que ver con la creación del califato que ISIS, como también otra organización que fue creada, ya sabemos por quién, entonces, Ahí lo tenés a la par. ya estamos durmiendo con el enemigo. Durmiendo con el enemigo. Sí. Entonces, claro, al final, o sea, el Medio Oriente es no quiero decir micromundo porque no es que sea pequeño, es súper rico, tiene muchos minerales, petróleo. Y millones de habitantes, compadre. Exactamente. Pero territorialmente hablando, ah, podés considerar que es un área pequeña en comparación de, por ejemplo, si hablamos de la India o China o la misma Rusia en territorio, pues, pero obviamente es un área ultra sensible porque es la área donde existen los recursos naturales, el petróleo sobre todo, que es súper estratégico para el comercio internacional y el desarrollo de la tecnología actual. Entonces, pero a lo que voy es a esto en relación a Palestina. A mí siempre me llamó la atención, si bien entiendo la idea de luchar por un pedazo de patria, aunque sea artificial, que se te dio en el 48, la actitud que han tenido muchos de los países árabes respecto a los palestinos es de abandono. Y eso, si bien es cierto que ha habido países que han contribuido económicamente a sostener Palestina por muchos años, eh, se ven, los consideran como ciudadanos de segunda categoría en cierta forma y como eh, errantes, digamos, en un territorio donde vamos, no son recibidos, por ejemplo, en países vecinos como Siria, por ejemplo, o el Líbano, o si lo ves del lado de Egipto. O sea, están atrapados, digamos, no solo por un tema geográfico, sino también por una barrera ideológica, cultural y religiosa de los otros hermanos árabes, entre comillas. Claro. Y lógicamente Israel, que ya como entidad, digamos, como Estado, eh, hay que también pensarlo desde una perspectiva más amplia de solamente un territorio político y una cuestión geopolítica. Aquí traigo a colación lo que ya discutimos en baldes anteriores, por ejemplo, sobre el tema del papel de Israel en la Biblia, que es un tema que no puede obviarse. Primero porque no solo impacta,
digamos, a los judíos o al pueblo israelí per se, sino también afecta a otras religiones directamente, como los católicos y los cristianos evangélicos alrededor del mundo. Eh, Quiérase o no, el poder de los judíos como pueblo, no solo político, sino también económico y financiero, y tú lo ves reflejado, por ejemplo, bueno, sabes, en BlackRock, en Vanguard. Yo solo mencionar cualquier institución financiera y hay un judío detrás. Es decir, Sí, eso es inevitable. aunque territorialmente hablando es casi un poquito más grande que El Salvador, 22.000, 23.000 kilómetros cuadrados, financieramente o económicamente es muchísimo más poderoso que un montón de Sí. países juntos. Entonces, eso es obviamente un tema importantísimo de tener en consideración. Y en segundo lugar, lógicamente, Israel tiene un papel militar preponderante en la región. Bueno, no solo el conflicto de los 6 días, la guerra de Yom Kippur, em, que se dio a través de la historia, ya lo están viendo recientemente, desde el 2023, con el ataque y la decisión de desaparecer a Hamas, y también con Irán, por ejemplo, que esa había sido considerada como una bandera roja por muchos años. Se había tratado de evitar un conflicto militar directo entre Irán e Israel, lo cual ya ocurrió. Ocurrió una primera ronda y ves que se siguen preparando y rearmando para una segunda ronda, Mira, Carlos, eventualmente. acabas de describir los protocolos de los sabios de Sion, Ujú. sin mucho trámite. Exacto. Sí, o sea que no es un plan nuevo, pues. Es un plan que trae muchos miles de años y lo que pasa es de que el dominio realmente que tiene Israel en el mundo es predominante. Mm, así Bueno, es. Concho, ¿querés decir algo? ¿O le entro? ¿O después le entramos? Entrale vos ahorita. Vaya. En primer lugar, hay algo que yo escuché hace poco de un rabino, que era que una de las principales cuestiones que quedó ya después de la Segunda Guerra Mundial, de todo lo que sucedió ya en un Mm, congreso, que además de, para dolor de muchos, eliminaron el infierno y el cielo, por ende, porque no hay dos, porque si eliminas uno, eliminas el otro, y se dedicaron a vivir realmente aquí, en la tierra, digamos, por la parte cosmológica. Otra situación fue de ellos es buscar la manera de, de tratar de llegar al estatus de todas las religiones. ¿Qué les quiero decir con esto? De que un judío puede estar en un país así como puede estar un católico, como puede estar un musulmán, como puede estar un budista, como puede estar un ateo. Y la aspiración más grande que después de la Segunda Guerra Mundial que tienen los judíos es de estar en cualquier país donde ellos vivieran, que estuvieran, y no tenían porque decían ellos, ¿por qué razón tenemos que tener un país? Nunca, ese invento de tener un país es una invención. Es más, yo he visto alrededor de 10 entrevistas, y a 10 entrevistas le hacen la pregunta a todos los eruditos evangélicos y todo, hasta el idiota de Ted Cruz, que le dicen, decime dónde en parte de la Biblia te dice que Israel tiene que tener un país. ¿Dónde? Ni el Antiguo Testamento te aparece. Así claramente Israel está en la frontera, no. Esa es una invención de Hertz con todo ese montón de mesiánicos antes de la Primera Guerra Mundial. Que ahí viene otra historia, pero el concepto del judaísmo, después de sus persecuciones en medioevo, porque mataron a Cristo, en el oscurantismo, y es la única religión que los dejó vivir en paz y que los desarrolló y que les dio la oportunidad, fueron los musulmanes, para que toda la gente se ponga a pensar realmente quiénes son los que los abrazaron. Y Europa fue que los expulsó, que hasta Shakespeare, toda la historia, hasta Dante les dio un infierno.
les puso un lugar les puso un anillito ahí en el infierno. Entonces, en Europa eran rechazados por todos. Eran quemados, eran vilipendiados, eran robados, eran perseguidos. Los únicos fue el Imperio Otomano que les dio lugar, que los dejó en la Tierra Santa, también que estuvieran, quien fue el ¿cómo se llama? El que tanto, el que tomó Jerusalén, Salahadín, cuando tomó Jerusalén, él los llamó y los tuvo también ahí No, pero también Jerusalén. Meme II también. No, o sea, mucho antes, pues sí, o claro. después. Sí, estoy hablando de las cruzadas. En las cruzadas, quien sacó a los cristianos a los cristianos ¿cómo se llama? De Jerusalén, incluso dejó cristianos ahí, Sí, a claro. los coptos, que son los cristianos más antiguos. Los deja ahí en Egipto. Entonces, Salah ad-Din deja todas las religiones, pero es los musulmanes por el Corán que los dejan vivir también, que los dejan profesar su fe, porque no es contra fe. El musulmán no actúa contra la fe. Entonces, el tema que es histórico, ahora se tergiversa por un evangelismo, realmente un evangelismo americano. Americano en el sentido americano porque ya nos infectaron a todos. Esa peste que nació en los Estados Unidos se vino a toda Latinoamérica, la tenemos ya, y en Canadá. Esa es una pandemia. Entonces ¿me entendés? ¿Por qué con ese mesianismo, con esa invención, con esa tergiversación de todos los escritos, que cuando vos los ves exhaustivamente, no los he leído, pero sí he estado viendo todo este montón de gente. Incluso podés ver Roy Casagranda, podés ver cualquiera, hasta Tucker Carlson, cuando pone a Cooper, un historiador, y te pone a hablar de todo esto, o pone gente que vive en Israel, en Palestina, al lado, y te comentan todo lo que sufren, todo lo que tienen. O esta última tiene una cristiana copta, que incluso hasta se deja el bigote, una monja peluda, ¿eh? Entonces, vos te pones a ver con cómo la influencia, y es cierto, no tenemos la culpa porque desde niños nos han criado con ese mito del judío separado, de gente diferente, e incluso el término antisemita, que fue acuñado en la Alemania antes de que Hitler tomara en 1936, fue acuñado el antisemita por gente como nosotros que estaba también hablando caca en todos lados, que estaban dando su opinión, y estaban en la Alemania pre-nazi, que antes de que se tomara el Bundestag, Hitler, el término antisemita se acuñó porque este filósofo, este antropólogo, quien lo acuñó, que de nazi, por cierto, también, no recuerdo el nombre, lo acuña, pero no pensando en los judíos, pensando en toda aquella población que venía de Arabia. Y que no se apellidaba Kif, ese tipo. No sé, no, pensé alemán, tipo Wagner, una cosa así. Pero fue en el 36 que lo acuña el antisemita, pero no se refería solo a los judíos, no, se refería a todos los árabes. Todos los árabes. Iraníes, saudíes, marroquíes, etíopes, a todos los considera semitas. Todos los árabes de esa zona son judíos incluidos, palestinos, todos eran semitas para él. Entonces el término antisemita era todos, y lo sacaban. Los judíos, por su tradición, por su relación en el comercio, por la creación de los bancos, por la creación de los Rothschild, por todas las finanzas, por la usura como parte de su ¿cómo se llama? De su religión, de su forma de ser. Entonces tenían un papel y además por su educación, pues no les demos paja, pues. O sea, el judío se encerraba y la única su protección era su educación, su unión y su religión, su relato, religión de ser el pueblo elegido de Dios, y que ellos tenían que sobrevivir y tenían que criarse y llevarse adelante, y nos enseñan a todo el mundo cómo debe de ser
una religión de verdad, cabrón. Eso es lo que le veo lo fundamental de esa parte. Al final de todo ese tiempo, de los 20, de los 14 o 17 millones que mató Hitler, solo recordemos a 6. Es porque tienen, vamos a ver, Hollywood, digamos, un estudio. Warner Brothers, puta, judíos. Otro estudio. Metro Goldwyn Mayer, otro judío. Los vas nombrando a todos son judíos. Claro, todos son judíos. Entonces, mi grupo de rock favorito, Kiss, tenés a Gene Seymour y Paul Stanley. También. Pues, sí. Todos, entonces, ¿me entiendes? La narrativa iba en ese sentido de crear un mito, de crear una y que nos lleva a nosotros a tratar de, pero al final cuando ves la historia, más ahora que la ves, que la estás teniendo, y la parte política del momento en que Theodor Herzl se inventa el sionismo, y se inventa que tenían, y se inventa que de ahí, en Judea tienen que estar porque se llamaba Judea, y de ahí viene, le pusieron Palestina, le pusieron los ingleses, y crearon, y separaron Palestina del Líbano y lo pusieron con Egipto, simplemente porque tanto Líbano, y como bien dijiste, Siria, y toda esa parte era un solo, pero todo eso hablaba francés. Y Egipto también era francés, por Napoleón. Entonces, como siempre los ingleses, a su estilito, a meter la cuña en medio. Sí. Entonces, separan y crean Palestina, le crean la paz, así como separaron toda Sudamérica. Meten en su famosa expresión, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo es? Divídelos y vencerás. Ese está grabado, pues, los británicos lo tienen aquí, divide y vencerás. Entonces, esa parte, cuando meten a Palestina y le nombran Palestina, ahí vivían judíos, porque esa era también parte, porque eso es parte de Jerusalén, es parte de la tierra, estamos hablando desde las cruzadas, vivían palestinos, judíos, vivían cristianos, todos vivían ahí. Y después los cristianos se fueron, después de las siguientes cruzadas o de la guerra o de los musulmanes, y se fueron a Egipto, los coptos, y quedaron varias iglesias repartidas europeas, ahí católicas, de parte del Imperio Romano, hoy Iglesia Católica, entonces queda ahí. Esa es otra cosa, pero al final de cuentas Inglaterra toma ese pedacito para separar a Siria, separar a Líbano y separar a Egipto, y meter la cuña ahí y tratar de controlar el océano, porque eran los reyes del mar, los ingleses. Y viene, y como ese pedazo, ese enclave, y como decíamos antes, siempre ese enclave ha sido, ese pedacito de tierra ha sido, ¿cómo se llama? Como una base militar. Los ingleses inventan el concepto y la ponen como base militar para tener separados a los tres y estarles tirando a los franceses, porque el tema era los franceses. Viene y arranca el sionismo. Y se viene, ¿cómo se llama? Y siempre para entrar a la Primera Guerra Mundial necesitas billete. Y para meterte a romper el Imperio Otomano necesitabas billete. Para darle a Lawrence de Arabia y hacer la película con Peter O'Toole, y antes de todo, y ponerlo cómo ayudó a que a los árabes se liberaran del Imperio Otomano, necesitabas billete. Para meterle guerrilla y separar el Imperio Otomano necesitabas billete. ¿Y quién tenía el billete? Los Rothschild, brother. Entonces, como Theodor Herzl y los Rothschild eran sionistas. En ese momento, sí, lo son. En ese momento viene y ahí es donde los británicos le ponen que le iban a dar esa tierra a Israel. Le iban a poner a Israel que esa tierra iba a ser para los judíos. Le dan esa opción. Al mismo tiempo se la prometen también a los franceses en un intercambio, porque querían no sé qué país de África. Es cierto, sí. Esa es la primera. Sí. Y después se la prometen a los gringos. A los gringos. A los tres se las prometieron. A los tres, sí, es cierto. Entonces y viene, y después de la Segunda
Guerra Mundial, de todo el desastre, de la primera, de la segunda, y queda todo eso en el aire. El único, después de crear todo eso, al único que le hace clic, fíjate qué irónico todo, es a Stalin. Stalin dice, como toda la mayoría de judíos de que tenían en los kibbutz, y los kibbutz son por definición socialistas. Sí. Entonces dice él, le vamos a mandar todos los judíos. Le mandamos todos los judíos. Sí, pues. Y es el primero en reconocer un estado, dos estados, Palestina e Israel, y que ahí se vayan los judíos. Sí. La desgracia ahora, la desgracia es cómo se arreglan ahí abajo. Stalin dice, no, hombre, si socialismo, se van a ver cómo se arreglan y tienen que ver cómo hacen. Y se va, y él decía, qué bonito me salió, sin meter armas ni nada. Bajo el concepto inglés, yo voy a tener mi base militar también ahí, metiendo y apoyando a Ben Gurión. Puta. Pero para Ben Gurión y los sionistas, y si vos ves los escritos de Ben, ahí también nos enseñan, y esa es una de las cosas que en vacaciones escuché, que de verdad que es de lo más completo que he escuchado y que he visto, es el de Manu Levin de Red, de los españoles. Tienen tres capítulos sobre el tema de Gaza, pero uno en donde te cuentan y te ponen en los escritos y te ponen historiadores en donde te dice que, y también George Mearsheimer, que te dice, que te pone que desde el principio Ben Gurión define que para que un Estado judío, así como lo tienen conceptualizado, y el Gran Israel, que en ese momento se queda en el Gran Israel, que no es una posición geoestratégica, no es, para ellos es religioso. El Gran Israel, que tiene todas esas zonas, altos del Golán, el Sinaí, y no sé qué otra parte del Líbano, el Jordán, el río Jordán, toda esa parte es el Gran Israel para ellos. Entonces, todo eso, ellos ya tenían en la cabeza que ellos tenían que conquistar esa tierra. Y los que estuvieran allá adentro se tenían que salir, se tenían que ir. Que no había un modelo de concepto, porque no existe un modelo de concepto en el cual me diga que yo voy a meterme a un país y le voy a poner mi nombre y siga las tradiciones. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuál es la principal razón? Si en Estados Unidos, lo primero que te introducen es el inglés. Y lo mismo hicieron Ben Gurión dijo lo mismo. Si vamos a llegar allá, el idioma tiene que ser el hebreo. De contar, no va a ser el árabe, no va a ser no va a ser ni una de otra lengua, no, el hebreo, porque es nuestro idioma. Y el que no habla hebreo no es israelita, no tiene que estar aquí. Igual que en Estados Unidos, porque si venís a mi país tenés que hablar inglés. La misma situación, solo que ahí estás arrancando desde el principio. Y la técnica y la visión era igual. Gente sin tierra para un país sin habitantes. La tierra es nuestra. Pero no consideran habitantes a los palestinos que estaban ahí, ni a los cristianos que están ahí. Pero ahí también, que te interrumpe, ni árabes que estén ahí. No los consideran, pero ahí es donde viene la visión religiosa, digámoslo de esta manera. ¿Por qué? No. Esa es una composición posterior. Espérate. No. Composición posterior. Va unida porque o cuál es el aporte religioso a esa discusión o esa mapa que estás planteando, es la noción de la tierra prometida. Es decir, el gran Israel famoso obedece a la visión de la tierra prometida y que nunca llegaron, en teoría. Tenés toda la pero razón. tienen que, como pueblo. Pero eso es inventado de Hertz. Ojo, eso es inventado del sionismo. Vos le preguntás a todos los judíos y te dicen,
¿Y dónde sacaste eso? ¿Sos evangélico? Y te preguntan, ¿sos evangélico? Porque en el judaísmo no existe eso. Eso se lo inventó Hertz. Y después los evangélicos, y viene otro detalle, que en 1900, allá en Estados Unidos, en el concepto de creación de toda esta etapa, encontraron un Superman que se llamó Billy Graham. Sí. El Billy Graham. Sí, y él fue el que puso a la par ese concepto que me está hablando y lo hizo propio. El pueblo de Dios, lo hizo en la segunda venida de Cristo. Es más, también la parte de los 1000 años o de que todos se van a echar en contra, toda esa creación moderna. ¿Me entendés? Todo eso porque cuando vos realmente te pones a leer, en la Biblia de ¿cómo se llama? Del ceviche, De Reina Valera. No lo puedes tomar porque son evangélicas. Entonces que me digan, no, que esta viene de 1000 años antes de Cristo, no me despajan. No existía el evangelismo en ese momento, ni Cristo existía, pues. Entonces vos traes algo tergiversado que calza a una realidad política que se fue creando. Ahora, no hay que dudar, no hay que poner en duda que los judíos que se fueron ¿cómo se llama?, de Rusia, los judíos que se fueron de Francia, los judíos que se fueron de Alemania, a Israel, eran una fuerza creativa y una fuerza científica, ¿me entendés?, seleccionada. El billete que le fue dando para que Estados Unidos, en los tiempos modernos, no digamos desde el 48, no digamos desde el 55 o del 60, hablemos desde los 80 para acá, qué es lo que cuenta, que voy a utilizar el fondo, el dato que tiene Marjorie Taylor Greene, que lo saca del Congreso. 450 millones de dólares donados, cabrón. Desde el 70 para acá, el 60 para acá, cuando después de la bomba, cuando armaron de los 50 para acá, 450 millones regaladitos. Nosotros con 30,000 en deuda, y mira, no salimos, ¿verdad? Con 450 y con todos esos genios que crean un país, realmente una tierra, ¿me entendés? Un país de verdad. Pero está el problema de los palestinos, los pueblos originarios, igual que en Estados Unidos, que para tener Texas, que hablaba español, tenía que erradicar a todos los mexicanos y sacarlos y hablar inglés. California igual, aunque las calles me quedaran con el nombre en español, pero tenía que echármelos a todos. Arizona igual, que aunque estén las calles en español, tengo que echarme a todos los que hablen español, a los mexicanos. Lo mismo en Luisiana, es francés, tenía que echarme a todo un montón de negros creoles, cabrón, hacerlos esclavos y que hablen inglés. Es el mismo concepto. Es el mismo concepto el que te lleva a desarrollar. Ahora, ¿qué es lo que sucede dentro de Israel? Que tiene el gran problema que por más digamos, tenebroso, por más salvaje, por más perverso, taimado o, digamos, horrible, barbárico que vos mires todo lo que está sucediendo, en Israel existen dos corrientes. La mesiánica, que es la que tiene la religiosa, que bien estás diciendo vos, que es la parte del Likud, con ¿cómo se llama? Con Netanyahu y todo su grupo de apoyo evangélico. Y la liberal, laborista, globalista, LGTBQ, a receta, todo al otro lado, que está también ahí metida, que son los extremos, y que crean una sociedad tan, ¿cómo se llama? Tan rara, porque con conceptos totalmente conservadores, ellos tienen el aborto libre, el matrimonio entre ¿cómo se llama?
Homosexuales. Entre homosexuales, libre, Ujú. no puedes discriminar, incluso te meten presos si discriminas. El ejército tiene trans, tiene todo, ¿no? Está todo mezclado. Y entonces, y tenés la parte conservadora evangélica, toda esa parte ahí, pero vive con una base que es así, cabrón. Entonces vos tenés que decir, a la puta. Entonces no me Pero des es que, paja. pero es que mira, Pero espérate, al solo, final de solo cuentas, espérate, antes de que sigas, porque aquí es donde viene Ajá. siglos atrás otro ejemplo, a donde tenés a Karl Marx, por ejemplo. Marx era judío, Friedrich Engels era judío, Nietzsche era judío. Puta, si empezás a ver los principales intelectuales de la filosofía alemana del siglo XVIII y del XIX son judíos. Entonces, o sea, ¿a qué vamos? Vos tenés una combinación, como decís actualmente, que tenés a los globalistas, porque, por ejemplo, Soros es judío. Claro. Pero también tenés a Netanyahu como contraparte judío, o sea, Adelson tenés a todos. el rey de la pornografía y del casino y de los puteros, Adelson, cabrón, que es el que pone billete para Trump, ¿verdad? También judío, cabrón. Maxwell, judío. Epstein, judío. ¿Qué te da a entender eso, Pablo? Que controlan todo el mundo. Exactamente. ¿Y por qué? Ok, pero ¿por También qué? por la Torah. ¿Sabes por qué? No, cabrón. La No, Torah, ¿sabes por ahí está qué? la clave de todo el Porque desvergue. es que simple y sencillamente la tierra prometida de Israel es el mundo entero. Israel es la capital. Cabrón, Eso así está no, establecido. no, Y mira, mira, si Israel le quitas el apoyo a Estados Unidos y te puede aguantar no, una mira, guerra de 10 años, no te la aguanta, brother. Porque pero la es que, descomposición interna no te lleva a mira, nada. es que no es solamente eso, Pablo. Vaya. El concepto filosófico. ¿Qué filosofía vas a Vaya, tener vos? Vaya, escúchame lo que te voy a decir. Vaya. ¿En qué cree el concho? En nada. No, decime qué es el concho. El concho es católico, ¿no? Vaya, y si el concho. No, ¿de dónde es o no es católico el concho? Sí, cabrón. ¿De dónde viene? Tengo una pregunta, Concho. ¿Sos gay, cabrón? ¿No? Vaya, y sos católico, y el gay, y católico y gay es lo mismo. No, a lo que me refiero a que el dominio. El Israel sí, cabrón. No, pero es que el dominio mundial no es solamente no es solamente de terreno. Vaya, hablemos filosofía. No, pero mira, vaya, ¿qué crees? Vaya, vos crees en el no hombre, cabrón. Mira, todo el concepto, déjame decirte esto, todo el concepto judío es global. Por eso es global. ¿Y qué religión? Yo no soy judío, soy ateo. El concho es católico, no es judío. No, pero la creencia, ¿de dónde viene? Vaya vos. Jesús era judío. El cristianismo viene de otro lado, viene de Pablo. Acaba de mencionar Carlos. Jesús era judío. Acaba de mencionar a Carlos pero crearon diferente. Escúchame lo que estoy diciendo. Acaba de mencionar Carlos a Nietzsche. Acaba de mencionar a Carlos Marx. Todo el aspecto Hollywood. Todo está relacionado, basado en un judío que está atrás de toda esta maquinaria. Exactamente. Me explico, a eso me refiero. Bueno, los Rothschild son judíos. Todo es cuestión, y siempre, como me decía un amigo que era judío, vos le haces así a sacudir tu árbol genealógico y ¡pum! Cae un judío. Así me dijo. ¿Qué te está dando a entender? Toda la maquinaria mundial ahorita, no importa el aspecto panadero, zapatero, ¡pum! Cae un judío. ¿Qué te da a entender eso? Es más tu mismo aspecto ateo. Tampoco. Escúchame. Es que mira. Vamos a ver. Decime algo en el mundo ahorita que no tenga nada que ver con un judío, vaya. Putin. Los chinos. No. Putin tiene alianza con Israel y está tratando de acercar. Los chinos, cabrón. O sea, hasta los mismos chinos están metidos en eso. Man. Los hindúes, los pakistaníes no tienen nada que ver. Peor todavía. No tienen nada que ver. Los iraníes no tienen nada que ver, cabrón.
No, pero Peor los iraníes todavía. están por la labor de desaparecer a Israel de la faz Pues de la sí, tierra. entonces, ¿me Imagínate. entendés? Vaya, y lo hubieran hecho, Existe, y lo todo hubieran es, logrado si no es que se metió Papa Trump. todo Si no se lo en echan. correlación a una fuente judía, ya sea que vayas en contra de ella o estés con ella. Pero ha sido una cosa que ha venido de por miles de años, men, que no ha la influencia que ha tenido el judío con todo. No. Eso es Pues creación mira, moderna. enfermedades, vacunas, premios Nobel, Sí. todo es cuestión de una intervención de un judío. Mira, los premios Nobel, cabrón, se dan por conveniencia, cabrón. No importa, pero ahí Y el de están. economía, es la peor burla que hay, cabrón. Eso Sí, no existe, también, ¿verdad? pero ahí están, a eso es a lo que me refiero. Y el de la paz Y para que se lo den solamente a el Obama, nombramiento. cabrón. Me explico. Después de Vaya, matar a Gaddafi, lo dan a Obama. Sería imagínate. verga, ¿no? A ver, Entonces, Concho, decirle algo al Púas. No, mira, el Púas tiene un poco de razón en lo que está hablando, ¿verdad? Y vos también. En todas las cuestiones hay un judío metido, a huevo. Bueno, lo dijo Carlitos, Kiss, en Simmons, y por judío. Pues sí. ¿Qué ejemplo claro crees que? O sea, en todos lados están los judíos metidos. Pero por eso mismo creo yo que se han ganado la antipatía de un cachimbo de pueblos, porque siempre se les ha checado que por culpa de ellos, la mayoría de las naciones donde han estado, digamos así, proliferando, toda la riqueza ha sido de ellos, siempre. Bueno, imagínate, los Rothschild, ¿cuánto tienen esos hijos de puta? Los banqueros, JP Morgan, o sea, todos son judíos, a huevos, todos son judíos. Todos son Morgan no es judíos. judío, cabrón. Claro que sí. No, Morgan Hasta- no, ni Mira, Vanderbilt, mira, ni Rockefeller, no son si vos, judíos. si vos te pones a ver en tu árbol genealógico, probablemente todos tenemos un poco de sangre de todo el mundo, cabrón. No solo de judíos, sangre de mexicanos, sangre de, Te digo a mi pueblo. ese sangre de italiano. ¿Desde cuándo vienen tus, tus antepasados en la tierra? Desde siempre. Desde el primer hombre que existió, tenemos un antepasado. No, Desde Adán, que es judío. ¿ah? Desde Adán, que es judío. ¿Quién? Adán, Adán y Eva. judío. ¿Vale? Entonces, ahí No me está. des verga. Ahí está. O sea, entonces, todo viene de la misma raíz, pero ya después cuando el problema yo creo que fue cuando se metieron los ingleses, que es de puta donde se meten, pudren todo, porque Pudren todo. su gran ambición de dominar el mundo, de dominar los mares, de dominar todo, ellos, los ingleses, son la raíz de todas las desgracias. Así, yo creo que vos lo dijiste una vez. Y también lo dice Jeffrey Sachs. Los únicos ingleses buenos fueron Black Sabbath. Jeffrey Sí, Sachs. es cierto. AC/DC también. Sí, son australianos. ¡Ah! Lo- No me joda la vida, Sí, compadre. Ahí sí ya me mataste. Sí, o sea, son como se llaman los Rolling Stones, todo eso. Sí, Los Rolling Stones. A ver, soy Concho. Y entonces, Pero entonces, en realidad, la mano hebrea está metida en todos lados. Claro. Pero, dijo Carlitos, yo creo que esto es algo que de alguna forma está escrito, aunque el Púa diga de que no, y que la Biblia no existe y que es un invento. Si vos te das cuenta, todo lo que dice la Biblia se está cumpliendo. O sea, Sí. para el Púa puede ser que sea casualidad, pero No, es que el mundo ha estado haciendo verga desde que nació, cabrón, desde que, o sea, ya los romanos eran guerras por todos lados, matanzas por todos lados. en la Es Biblia que, está. es que no es solamente el tema de la guerra. Mira, Explícate esto, aún desde la pelado perspectiva. de Alejandro Magno, No, pero pelado también. explícame esto aún desde la perspectiva de atea. ¿Cómo vas o cómo puedes explicar? Fíjate, los judíos coexistieron obviamente con la parte Los judíos no de eran los nada egipcios, con Ciro el que Grande, eran un cabrón. pueblo. Sí, ok. No eran nada. ¿Cómo aparecieron y se reunieron como pueblo miles de años después, hasta el 47 otra vez? Por la narrativa de la religión. Ahí sí tenés Sí, razón. pero por siglos. Sí, porque... Entonces, ¿cómo mantenés a un pueblo unido por No, una eso narrativa te lo dije en por principio. siglos? Eso hay que aprenderlo.
Eso hay que aprenderlo, ese tipo de fe. Mira, a mí lo de los judíos, el judío, no el sionista, el judío, porque el sionista es evangélico. El sionista es evangélico, el sionista es evangélico. No, pero No, no es mira, judío, el Púa, sionista es discúlpame, evangélico. el sionista es cosa seria, bro. No, el sionista es No. evangélico. Pues sí, es un serio. manipulador, es un No, manipulador. en serio. En eso estamos Puta. claros. Sí, un manipulador. Sí, serio. Pues sí, pero es sionismo, cabrón. Pero no es serio. separarlo del judaísmo. Totalmente Sí, diferente. Sí, pero es serio. Es totalmente- Eso no está jugando, papá. No, esos de puta no juegan. No, No esos juegan, son serios. no juegan. Y Pero le van con todo, bro. mira, y esa es la parte que hay que reflexionar, cabrón. En pleno siglo XXI, desde el 48 para acá, esto ha sido un colonialismo en cámara lenta. Ha sido un colonialismo, no en cámara lenta, ha sido un colonialismo en vivo, cabrón. Lo que pasó en California, lo que pasó en Luisiana, lo que pasó en el esclavismo, o sea, toda la historia, lo que incluso te lleva a reflexionar y da gusto ponerlo a la parte histórica porque las nuevas generaciones tienen la oportunidad de conocer la realidad como es. Yo he dado, mira, después de esto ha venido una serie de preguntas internas de la historia de cada país que a todos los países, Israel en este momento, ese genocidio en Gaza está rompiendo toda la estructura, todo lo que vos creías antes ya no existe. Ya esa parte porque te rompe todo el concepto, el concepto de propiedad, el concepto de nación, el concepto de justicia, el concepto de humanidad, el concepto mismo de la familia, todo te lo pone en entredicho, porque aquí no se está respetando nada, como dijiste, no, van en serio ¿a qué? La conquista de la tierra, la destrucción de una población, a borrar del mapa lo que hay para mis principios de hacer una riviera, cabrón. Incluso la ocurrencia esa, hagamos lo que Estados Unidos esté ahí y hagámoslo bonito. ¿Qué significa? Voy a agarrar ese montón de palestinos, los 2 millones, y le voy a decir a Egipto que lo tengo agarrado del pescuezo, porque sin que yo le dé ayuda no vive. Desplazarlos. No vive, o a los jordanos, que el rey está ahí porque yo lo tengo ahí, y también si le quito la ayuda se cae. Y también a los africanos, porque están buscando en África también. A los nigerianos ya no, porque ahí están matando, los terminan matando. Es así, y a Sudáfrica está peleando con todo ese, pero peor. Entonces solo tenés esos dos países. Pero mira, o ¿por qué no se lo llevan todos a, no sé, a Australia, Montana? A Montana. Australia, no sé, si Australia tiene un cachimbo de territorio en el centro. No, pero mira, Pablo, o se lo den a Nueva York. Donde la temperatura pero ojo, te voy a hacer otra a Nueva York. 2 millones más en Nueva York, no hay problema. No, hombre, otra pregunta de las que hay que reflexionar, porque efectivamente pero tu lógica de la reflexión merece la pena, pero la pregunta es, míralo desde la perspectiva de la historia de la humanidad, y no han sido siempre así todos los conflictos en Europa y Asia. Exacto. Todas las civilizaciones en Europa y Asia han sobrevivido masacrando a los pueblos débiles de la región. Si el cambio civilizatorio, o sea, es relativamente moderno, si lo quieren ver desde esa perspectiva. Y mira ahora cómo está Gran Bretaña. Pero espérame, pero entonces esa paja, que si ya sabemos nosotros que es paja, que siempre fue paja. ¿Cuál? Esa paja de los presidentes de Estados Unidos, que todo el tiempo decían: nosotros somos la democracia del mundo, vamos a expandir la justicia, el Estado de Derecho, vamos a ayudar a otros países, les damos la ayuda, porque nosotros, las películas, cabrón, de que el bien siempre triunfa, al final siempre hay un final feliz en que revivís y toda la humanidad sea la chispa de la vida de Coca-Cola, ¿me entendés? Cantemos Kumbaya todos juntos. Aunque te metan el azúcar y vos te envenenes con las venas,
reventadas de azúcar, cabrón. Entonces, pero todo ese concepto, toda esa parte, se cae aquí, se cae en Gaza. Porque vos no podés ser, y te lo digo así directamente, a mí no me puedes decir vos que sos un tipo cristiano, que sos un tipo religioso. Y va a ser un final feliz, no, Pablo. no, pues sí. Que Trump va a poner su torre. Que tenés una moralidad, justificándome lo que acaba de decir el chavo. Sí. No tenés moralidad alguna, justificándome todo lo que está haciendo esos hijos de la gran puta allá abajo. Esos se están matando con una, digamos, con una crueldad que ni siquiera ni siquiera Dante se le hubiera ocurrido. Además, es dantesco, ni a Tila, ni a Drácula, el empalador, ni a ninguno de estos grandes matarifes, cabrón. Ni a Hitler. No, ni a Hitler se le ocurrió algo así. Hitler era más civilizado. Metámoslos en cámara de gas. En un cámara de gas, y el gas los va a ahogar y se van a morir sino que van a ir durmiendo. Sí, porque me sale muy caro. No, que me salga caro. No, que me salga caro. Hagámoslo más justo. Más humano, dormir. No, estos hijos de puta ven un niño de 3 años jugando con una pelota a la cabeza, cabrón. A reventarle la cabeza. Ves un hijo de puta que viene del ejército, loco, de ahí abajo, y ve un niño que pensaba que era iraní y era pakistaní, lo levanta y lo tira de cabeza en el aeropuerto. Porque el hijo de puta es del IDF. Sí, yo vi eso. ¿Me entendés? Vos tenés una locura, y ahí es donde iba parte de Israel. Sí, el 85% de la población es así, aunque seas gays, aunque seas el más macho del mundo, aunque seas transgénero, aunque seas puro, ¿me entendés? Seas blanco, seas lo que seas. Maquiavelo. En Israel tenés esa amalgama, pero toda la población está hecho así. Entonces vos vas a decir que ese es el pueblo de Dios, cabrón. Puta, mejor y decime el de Satanás cuál es. Bueno, acordate que si tú lees el Antiguo Testamento, créame un Satanás. Créame un Satanás. Si vos lees el Antiguo Testamento, Dios, bueno, Jehová, Yahvé, para ser exacto, Yahvé es la palabra correcta. El diablo. Pues sí, ya lo sé, pero Yahvé ordenó matar. Si vos vas a atacar a un pueblo, a un enemigo, no dejes a nadie. Mujeres, niños, ancianos, hasta los animales de esos pueblos tenés que arrasar. Hay miles de historias ahí. Concho, ¿y quién vino a quitar eso? ¿Qué cosa? ¿Quién vino a quitar esa parte así? Jesús. ¿Quién fue el que dijo? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? ¿Qué fue lo que dijo Jesús, Concho? Amaos los unos a los otros, cabrón. Y cuando alguien te pegue una mejilla, pon la otra. Pues sí, pero el concepto de humanidad, cabrón. Estabas creando humanidad. Sí, por eso ya es en el Nuevo Testamento, pero lo que quiero hacerte reflexionar es en la parte previa, es decir, toda la historia del Antiguo Testamento, esa era la forma natural del enfrentamiento con los otros pueblos, los arrasaban. Por eso es Antiguo Testamento. Sí, yo sé, pero lo que quiero que tú también reflexiones es que eso está en los genes también de la historia del pueblo judío, ¿entendés? Cómo atacar a los demás, o sea, eso está... No, ahí voy con el Concho, pero está en los genes de los ingleses, hijos de puta. Porque los hijos de puta son descendientes de los judíos también, cabrón, hombre. No, esos malditos, como los arrasaron los alemanes y los romanos, los exterminaron. Y entonces los dejaron a los alemanes ahí, a los normandos, de toda mezcla, digo, putas, que dejaron ahí metidos. Y a los vikingos también. A los vikingos dejaron ahí los romanos. Entonces, pero fíjate que fíjate que viene y aparece en esa misma, y te traigo esto a colación. Hoy se ha venido, con esto de Nayib, se ha venido aquí en el país una serie de historiadores y que empiezan a sacar la historia. Y nosotros tenemos
trayéndolo, pero lo traigo más al hecho no de los dictadores, o los que rompieron o los que se rompieron el orden constitucional y se reeligieron. La primera reelección y el primer dictador que tenemos, yo no sé si era Gavidia, que fue un presidente que tuvimos, él se reelige específicamente para romper los ejidos. Ujú, Los ejidos agrícolas. ujú, No lo logró terminar porque le dieron vuelta y ujú, lo terminaron matando. El segundo fue Meléndez, cabrón. Otro que había ahí en medio, que no me acuerdo el apellido, que también la misión de él era acabarse los ejidos. Y en ujú, ese momento aparecen aquellas fotos de las poblaciones indígenas. Nosotros teníamos indígenas igual que Guatemala, cabrón. ujú, Igual que Guatemala, y teníamos gente igual. Pero ahí les daban Matacán, de ujú, verdad, cabrón. ujú, También, y con lujo de detalle, igual que vemos ahorita. ujú, Entonces aparecen fotos así antiguas que vos te horrorizás, cabrón. De gente disparando simplemente y la gente corriendo y los de puta así con los sombreritos como que eran sandinos todos, cabrón, ujú, disparándole directamente a los inditos, cabrón. claro. Entonces, y de ahí viene el héroe de muchos, cabrón. Martínez, cabrón. El general Martínez, y ese sí se los terminó. Ujú. Ese sí se los acabó. Se acabó una gran parte, pero digamos, por No terminó. sobrevivencia, los pueblos indígenas lo que optaron fue, ¿Cuánta población tenemos, Carlitos? sí, El pero 1%. por eso te estoy diciendo, los pueblos los que sobrevivieron optaron por renunciar a su identidad, pasándose a la clandestinidad y cambiando todos sus hábitos, Los mató. O sea, vestimentas. cultural o físicamente los mató y los extinguió. Culturalmente sí, Sí, los físicamente extinguió, todavía un ¿no? grupo por Y los ahí andaba extinguió. pululando por A ahí. los nonualcos se los echó. Ujú, Dejó solamente una población que allá quedaron unos nonualcos que todavía son aquellos chiquititos que estaban ahí, nonualcos. Pero de ahí se los exterminó, cabrón. Y los cazaba como que estás cazando cotuzas, cabrón. ujú, O sea, a cazar, ibas a cazar. Vámonos a cazar, decían, y a cazar nonualcos, cabrón. A cazar y salqueños, a cazar todos estos, a cazarlos. Era ujú, cacería, loco. No era, podemos inventar, el primero que inventó, vamos para el desarrollo del país. El segundo que inventó, por la educación, cabrón. ujú, Porque necesitamos que la gente se eduque, entonces los voy a educar, si no se educan, los voy a ujú, matar, me quería ujú, verga. El ujú, tercero, comunista, ujú. puta. Pero siempre hubo todos sufrimos ese tipo de genocidios en nosotros internos, es lo que te quiero decir. Ahorita Ujú. esto te trae la reflexión, la deshumanización que tenemos, pues, Mira, Pablo, te lleva todo, cabrón. te quiero hacer una Horrible. pregunta, y a vos y a Carlos, ¿cuál es el Ujú. futuro de Gaza y de Palestina entonces? No tiene futuro. No, O sea, no fíjate, tiene futuro como lo conocemos ahorita. O sea, Ya. porque geopolíticamente hablando, la población que quede prácticamente va a quedar rezagada horrible. o arrinconada, si querés llamarlo de esa manera, en Cisjordania, porque todo lo que es la Franja de Gaza, ya Netanyahu ha anunciado oficialmente que ellos van a deshacerse de todo, setenta y de cinco por todo eso. ciento de esa área dice que ya es de Israel, ¿no? ¿Mm? Más o Entonces, menos. por eso es que Trump se está planteando la idea de buscarles un espacio diferente para asentar esa población. Y si ves no quiero decir interesante, pero La Nakba. como despectivo, pero lo que llama la atención es, de nuevo, vuelvo a insistir, los demás países árabes se hacen los locos, ¿me entendés? Con esa No, población. es que no tenés otra. No, No Ya. tenés otra, no poder tenés otra. recibirlos. Pues sí, ¿Verdad que Sí, pues pues, sí. ¿por qué sí, no? claro. Pues sí, no, pues sí, pero en Egipcio, en Egipto tener el problema de que la presión que tiene el gobierno egipcio es de traición, cabrón. La Mm. población entera, el 85% de la población entera, le pide al ejército egipcio que le haga huevos y que trate de arreglar la situación, lo cual no puede porque Estados Unidos lo mantiene.
Entonces, ¿me Por, entendés? por eso, pero El rey jordano, si todos esos de puta son palestinos los jordanos, claro, son palestinos, son la misma pero raza, por eso, Pablo, son la pero, misma ok, lengua. ¿qué es lo que Pero, está y vos crees que no van a planteando? recoger a los primos. Tampoco puede, tampoco quiere, porque los jordanos dicen, no, puta, arreglarlo. Tienen que, no lo puedes echar de su tierra. Pues sí, pero, ok, mira, ok, entiendo ese punto como lo planteas, pero ahora yo te voy a poner la Y que le va, pelota en otra y que le va a perspectiva. pedir a Arabia Saudita. Sí, ok, ok, la pregunta es, o sea, todos los primos árabes prefieren en su tradición que se mueran todos los palestinos que quedan, aunque los aniquilen, pero que no se muevan por una razón política. O sea, eventualmente los mismos palestinos son víctimas también de la presión política del resto de países árabes, porque para ellos lo que quieren es hacer el punto político de que esa era Palestina, aunque ya no quede ningún palestino vivo por ahí. O sea, estás usando también a los palestinos como víctimas desde el lado de sus parientes. Ajá, porque ¿por qué no los puedes recibir? Más víctimas que los judíos no hay, que los sionistas no hay, cabrón. Pero vamos, ¿cómo se llama? Fíjate que vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Mira, todo eso sucede en todos los países. Mira el problema de Kashmir, cabrón. Ujú. En Kashmir viven las dos poblaciones, hindúes y viven musulmanes. Y chinos también. Y chinos también. Ajá. Ajá. Mira que vamos a matar a todos los chinos. ¿Cómo? Llévenselo Ah, para China, intentalo, ¿no? pues, Pero es intentalo. que, pero es Intentalo, que, dale. Hacerle huevos. Pues. pero ese lugar es casi único, Pablo. Sí, y mira a otro O lado sea, los musulmanes. Le dicen los hindúes, vamos a tomar Pablo, a sí, hacerle huevos. Pues. sí, pues sí, Vamos al otro lado. Entonces, los palestinos no tienen claro, a nadie que los defienda. Cabrón. Eso es todo. eso es todo, es Eso es todo. cierto. No tienen a nadie que los defienda. Entonces están. Ahora, ¿qué va a pasar con Gaza? La pregunta que hace César. Carlitos acaba de poner el punto de inflexión. La toma de Gaza, que va a ser en estos días. Sí. Netanyahu no es que no tenga el apoyo más ya le dieron el Senado, el Senado ya le dio, y el Luz verde. Congreso luz verde. Mm. El problema está que han habido tres voces que ya le dijeron que no lo hiciera, las principales, ¿verdad? Ujú. Una es Hezbollah, y por eso se fue a meter Barak, el de Líbano, allá, Sí, está es metido cierto. ahí Sí, tratando de ver, porque Hezbollah le dijo, vos te metes y nos vamos a meter. ya. En Siria, aunque está en río revuelto, pero esa guerra la tiene ahí y se le levantan encima de nuevo. Sí, sí, Por sí, más sí. drusos, los drusos los van a terminar liquidando también en Siria. Y los Ya. drusos es el único eslabón árabe, es el único árabe sionista que existe, el druso. Entonces, pero también en Siria, mira quién está en el poder. no, El terrorista el principal de mercenario, los... mercenario Sí, Joe, bueno, mercenario Joe. No exacto. quieren a su mamá ni a su papá. Exacto. Entonces está el mercenario Joe ahí, pero ese Ujú, puta de mente, igual como llega, se lo pueden volar. Entonces Siria se le levanta. O sea, sí. ya el detalle está combinado. Los chinos le dijeron, no, tampoco, no lo hagas. El Vaticano le dijo también, no lo hagas. Si vos ves la parte ya religiosa, Ujú, pongámoslo aparte. El único que está como que es limonada, que no es ni chicha ni limonada, es Estados Unidos, que se está ahí dando vueltas, pero no le he dicho que no. ujú. Pero ahí todos los demás, los principales, los que están alrededor, todos les he dicho, no te metas, no lo vayas a hacer. Y por eso es que no se ha metido. Por eso es que le habló a Putin. Putin le dijo, mira, si te vas a meter es por tu riesgo, cabrón. Ujú. Te vas a meter. Pero, y después salió al ratito, salió, ¿cómo se llama? Lavrov, salió el otro diciendo, eso es una barbarie, eso es contra derechos humanos, tirándole piedra, como Ujú. diciéndole, no te metas.
¿Quién fue ese? No te vayas a meter, los rusos le dicen también, no te vayas a meter, no te vayas a meter. Ahí está el futuro. Entonces, pero ¿cuál es el problema de los gazatíes? El problema de los gazatíes es, viéndolo del lado contrario, es como que a vos le dieras, vos tuvieras y te invadieran una finca. Vos si te invaden una finca, en Nicaragua, ¿qué es lo que hacen cuando te invaden una finca? La gente lo primero que hace es hacer una casa, porque tomar posesión del lugar. Sí. ¿Qué hacen en Nicaragua? Te queman la casa, cabrón. Llegan los de puta, te sacan a punta de pistola y te queman la casa con lo que tengas adentro. Si no sacaste el chucho, se te quemó el chucho. Pero así es en Nicaragua. Exactamente eso está haciendo Israel, quemando la casa, quemando todo. Es tan la erradicación de la cultura, así como estamos hablando de los ejidos, así como hablando de Martínez. Sí. ¿Qué es lo primero que hizo Israel, papá? Destruir el registro de propiedad privada. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Lo primerito que hizo fue reventar. Es lo primero que hizo, sí. Reventar, esa es la propiedad privada, la mierda. No hay propiedad. Sí. Vos, tu casa, ya eso no es tuyo. Después volarse el registro nacional de natural de las personas. A la mierda tu identidad, cabrón. También. Se acabó tu identidad. Correcto. Después vino las universidades. También. Después vino tus mezquitas. Sí, también. Sí. O sea, es acabar. Erradicar, pues. Erradicar totalmente. Completamente. Entonces, y la gente, lo que ha diferenciado de la primera Nakba del 67, la primera Nakba es, desde ese momento, desde ahí, aquí tenemos nosotros toda la Nakba, la primera Nakba. Todos nuestros compañeros árabes que tenemos, los palestinos, los familiares, los abuelos, de esa Nakba vinieron. De esa venida de allá, de aquel tiempo. Desde aquella vez que los echaron de esa primera, están aquí. Y unos vinieron huyendo con pasaportes turcos, y por eso le decimos turcos. Sí. Entonces, pero ahorita, ese 1.800.000, 1.300.000 que ha quedado adentro, no se quiere ir. Y ese es su problema. ¿Qué va a suceder? Lo que pasa es que no tienen a dónde ir, bro. No es que no tengan a dónde ir. México abrió una puerta ahorita y dijo, miren, abrámosle la puerta si quieren a todos los niños huérfanos, las familias que han quedado desprotegidas. O sea, todas han quedado desprotegidas, ¿no? Pero México está midiendo porque 1 millón de personas dicen, bueno, México no lo ve, ¿cómo se llama? No lo ve, pero sí tiene territorio. Tiene población. No lo veo, ¿me entendés? Lo veo como parte humana. Sí. Pero voy a tratar de ver cómo lo manejo. Pero tampoco voy a hacerlo como una medida para apoyar a Estados Unidos. Voy a hacerlo, no. Es simplemente como una ayuda humanitaria. Si ellos desean salir de ahí, no es que los echen y que los manden, no. Si ellos desean salir de ahí, si ellos desean salir así como los españoles que salieron y que llegaron 1 millón de españoles, loco. En la Primera Guerra Civil, 1 millón o 2 millones de españoles, porque ellos se fueron de ahí. Los que se quieran ir y quieran venir, bienvenido. Pero los que quieran quedarse. ¿Cuándo dijo la Claudia eso? No me di cuenta. Hoy lo dijo. Bueno. Entonces le digo, pero no los voy a sacar. No los voy a sacar. El problema está de que dicen, puta, váyanse de ahí. No me quiero ir, es mi casa. No, si no es tu casa, es mi casa. Es lo que está diciendo Israel. Vos decís, hombre, aquí vivo yo, aquí ha vivido mi familia por generaciones. Olvídate de eso. No tenés ya generaciones. Y se borró todo ya. Entonces, ya no hay récord, pues, de esa persona. Esa parte es la parte hasta horrible, pues, de pensar, decimos, ¿cómo sucede esto, cabrón? Vos te quedás pensando en qué está basada. Vos te pones a pensar en un momento y decís, puta, ¿y si a Honduras se le ocurriera invadirnos? Y hace la misma mecánica. ¿Quién viene por los salvadoreños, loco? A Basilio Chapines, venga, si ustedes vos, no, ven los nicaragüenses, mira,
Bueno, Sí, sí, ya hubo un intento en el 69, pero salieron trasquilados los hondureños. sí, Que lo que pero me pidieron cacao entendés, fueron ellos. ¿me entendés? Pero mira todo el playbook, o sea, toda la parte que te da esta historia, todo lo que te da ahorita en este momento, toda la racionalidad de cómo vas a destruir, cómo vas a hacer, o sea, y tenés razón, Carlos, ¿cómo vas a reconstruir algo así? No se puede. Entonces, puede. ¿vos crees, Pablo, que Netanyahu termina esto en un par de semanas? Es que No, es que el este es problema un conflicto histórico. Mira, solo yo no lo veo para histórico, ponértelo en yo no lo perspectiva, veo histórico. lo que está haciendo Netanyahu ahorita no se le ocurrió hace 2 años. El cabrón lo viene diciendo desde hace 30 años. Es lo un vienen plan diciendo viejísimo. desde el 48, lo vienen planificando. Exactamente. Sí, desde O sea, el 48 esto no está es un tema de planificando. ahora o de ayer. O sea, o sea, hasta en este momento es que han No, podido no es culpa del 7 de octubre, no, físicamente, es desde el 48. claro. No, a lo que me refiero en 2 semanas es desde que Netanyahu termina de la planificación. Si lo dejan, los mata a todos. Pues sí, en 2 semanas creemos que si No, lo dejan, pues. Si lo dejan, los mata. Tiene armas para hacerlo. Claro. Mira, Sí Smotrich y Ben Gvir le han dicho ya tirarles una bomba nuclear. Sí. Así dirigida. Y no se va a tocar el hígado para hacerlo. No, si él lo tiene en la cabeza, lo puedo hacer. Una bomba nuclear y se acaba esto. Okay. Concho, no cerrar el tema. Aparte que China ya más o menos ya se puso al brinco. Si lo hace, peligroso se mete con China, cabrón. Pero lo que pasa es que ellos, los chinos, como dice Mauricio, se han puesto al brinco, pero por el tema del estrecho de Hormuz, que es un tema diferente, porque ahí es donde pasa la mayor parte del comercio internacional que viene de China. Claro. Le afecta inmediatamente a los chinos. Una arteria bloqueada. No, y fíjate que ahí toca ya posiblemente el siguiente balde, porque a mí me parece bien contradictorio todo lo que vemos y con lo que nos dicen. Y fíjate, China, en vez, se está tragando. Yo no sabía que entre China y la India, se están tragando el 60% del petróleo ruso. Claro. El otro 40% de esa famosa flota. Sí. Que anda dando vueltas ahí, que la compran los franceses, que lo compran los gringos, que lo compran todo el mundo, que andan dando vueltas. La famosa sombra, flota de sombra que anda ahí. Pero eso se lo están tragando los dos. El 75% del petróleo iraní se lo está tragando China. El 15% del petróleo que genera Arabia, Emiratos y todo ese grupo de cabrones, se lo traga China. Incluso le compra a Venezuela, China, y le compra a los hindúes también. ¿Qué nivel de producción estará haciendo China ahorita, cabrón? Que no tengamos una sorpresa que vaya a colapsar algo, que esté preparándose algo, que mientras nosotros estén volando. Que China efectivamente en mi opinión, ya sobrepasó económicamente a Estados Unidos. O sea, claro, ahorita, o sea, ellos te venden, o sea, los chinos te dicen, no, nosotros somos la segunda economía mundial. Para mí es falso. O sea, solo mira los temas que vos estás diciendo. ¿Cuál es el propósito de acumular tanto petróleo? Generar energía. ¿Para qué sirve la energía? Para la producción industrial y para la producción manufacturera también. Entonces, ¿y dónde está? En China. O sea, en China. Sí, entonces, por más que me digan, no, que en otro Estados Unidos necesita, y solo con el tema de Chevron, mira que tuvieron que mover hasta mandar todo el mundo, porque necesitamos esos 2 millones, ese millón de barriles, esos ni siquiera 1 millón sino que son 300,000 barriles o 400,000 barriles que está llevando Chevron y que va a expandir a 600,000 o a 1.200.000 en 2 años. Entonces, y le está comprando a Brasil también, cabrón. Y está produciendo el mismo, le compra a México una parte y le compra el chicoteo, ¿cómo se llama? El que se roban.
Sí, sí, sí. Entonces, El Huachicoy, ¿cómo el es? Huachicol, sí, el Huachicol le compra Huachicoy. también. Entonces, pero no es lo que China, ¿me entendés? Los volúmenes que estos chinos están manejando. Entonces vos te decís, puta, espérate, ¿qué está pasando aquí? Sí, y ojo, y todo lo está comprando con yuanes, loco. Claro, Todo lo está comprando con yuanes. así es. Bueno, se nos fue Mauricio, dice que se le... Acabó la batería. No, la señora lo mandó a comprar pan. Se le ponchó la llanta. Sí, se le ponchó la llanta y dice, mire, me tengo que ir, muchachos, porque aquí me está mandando un mensaje ahorita y dice que tuvo que ir. ¿Qué le decimos? ¿Qué le quieres decir al Concho? ¿Ya? Lo mandaron a comprar pan porque ya no había tiempo, dice. Así es que nos vamos a despedir entonces. El Concho se despide de ustedes. Miren, quiero decirles una cosa. Tenemos 2, 3 personas que están pendientes con el show de que quieren que los invitemos pues al programa. Hay uno que quiere hablar de Costa Rica. Acuérdense que Chopper quería hablar de 2 temas. No, el Chopo, maestro, lección. Sí, lección. entonces tenemos a esta persona que creo que él vive en Costa Rica y quiere Chopo participar en el aquí show. vive. Y él, no, pero el Chopper quiere hablar de 2 temas. Le dijimos que le íbamos a dar espacio pues para hacerlo. Así es que vamos a estar pendientes de eso. No sé si vayamos a tocar el tema subsiguiente, como vos decís, Pablo, esto lo vamos a ver más adelante. Pero dale. sí tenemos que darle espacio pues a las personas que nos pueden estar en el show para que así puedan expresar la inquietud que tienen, ¿no? Así es que no se pierdan un balde, por favor, para el próximo lunes. Y ya saben, usted y yo estamos en contacto. Pablo, gracias, brother. Carlos, muchas gracias. Un abrazote, y Concho, Pablito. que te manden a comprar pan a las 5 de la tarde, papá, antes de que empecemos el show. No, no escuchamos la trompeta que ponemos los panos. Así que nos vemos de rato, muchachos. Ey, espérate, Y bien, se nos acabó la tertulia, pero la polémica estuvo buenísima. Pero esto no se termina aquí. Tenemos mesa vacía, así que para el otro fin de semana, si me acompañan, pedimos un balde, por favor. Esto ha sido todo por ahora. Estamos para la próxima. Gracias, muchachos. Nos vemos. Un abrazo. Ok, nos vemos. Un abrazo. Bye, bye. Cuídense. Hasta luego.